Hola Kingdom City, feliz año nuevo. Esperamos que hayan tenido un gran comienzo en este 2021 y creemos que este será un año increíble. Cuando comienza un año nuevo, siempre nos gusta reflexionar sobre el año que termina y recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho. En el Salmo 78, 3, 4 dice: cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Dios realmente nos ha traído lejos en el 2020, a pesar de que ha sido un año loco y que extrañamos a muchos de ustedes. Ha pasado tanto tiempo desde que nos reunimos, pero sabemos que Dios tiene un propósito y un plan en esta temporada. Esta semana le pedí al equipo que me enviaran algunos de sus mejores testimonios e historias favoritas que habían escuchado a lo largo de este año, y muchos compartieron testimonios. De hecho, había tantos que me costó elegir mis favoritos, pero le pedí a algunos miembros del equipo de nuestras diferentes ciudades que se unieran a mí hoy para recordar, hablar, compartir estos increíbles milagros de sanación y provisión. Dios hizo muchos milagros. Eso realmente nos demuestra que Él es un Dios que nos ama. Y cuando escuches estos testimonios y si necesitas un milagro, no te pongas celoso o celosa. Más bien dile: Dios, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo, Dios. Hazlo en mí. Hazlo de nuevo en mi familia. Muy bien, vamos a hablar con el equipo. Bueno, estoy aquí con algunos miembros de nuestro increíble equipo de diferentes lugares. Tenemos al pastor Steve Long de Bali, a la pastora Rachel de Malasia, ella es una de nuestras pastoras de niños, y luego por supuesto todos conocen al pastor Blake Young en Botswana. Y saben, a lo largo de este año hemos visto algunos testimonios increíbles relacionados con la iglesia en casa. Como saben, todos tuvimos que detener nuestras reuniones. De hecho, la mayoría de nosotros aún no nos estamos reuniendo. Y pensarías que en un año en el que no nos pudimos reunir, sería bastante difícil invitar a gente nueva, bastante difícil que la gente se salvara, pero algunas de las historias han sido increíbles. Pastor Steve, ¿quieres compartir con nosotros una de las historias de Bali? Absolutamente. Teníamos un servidor que quedó completamente aislado durante la cuarentena. Nunca participó en los servicios en línea y él admitió que estaba desconectado de la iglesia y admitió que estaba deprimido. Así que cuando iniciamos la iglesia en casa, lo invité a nuestro hogar y le dije: mira, solo ven y únete. Así que vino una vez, luego volvió otra vez, al final estuvo 3 veces. Y ya que a la tercera le dije: mira, te desafío que empieces la iglesia en tu casa. Tienes una linda casa, ¿por qué no invitas a gente a tu propio hogar? Y él me dijo: claro. Luego, solo 5 semanas después, él ya tenía 10 personas en su casa. Él me cuenta que estaba bien bendecido por este proceso. Ahora, 5 de esas personas que asistían eran nuevas, nunca antes habían estado en Kingdom City, no eran salvos y es posible que nunca hayan ido a una iglesia en su vida. El otro día me dijo: uno de mis mejores amigos recibió una sanidad por un dolor que tenía durante meses y los médicos no lo podían curar. Entonces, hace 2 semanas, el amigo tenía el dolor, el servidor sintió el dolor en el mismo lugar y lloró por él. Instantáneamente el dolor del amigo se fue y hasta hoy está completamente curado, y eso me encanta. Entonces el amigo se sorprendió y le preguntó cómo sabía del dolor y cómo fue que simplemente desapareció. Entonces el servidor le contestó: sabes que Jesús me dice cosas y Él es el que sanó tu dolor. Eso me encanta, así que venga, vamos iglesia en casa. Increíble, porque él nunca lo habría hecho. Él nunca habría organizado un servicio en la iglesia si solo nos hubiéramos estado reuniendo como siempre. Pero con esto su fe creció. ¡Qué gran historia! También tenemos grandes historias de nuestros hijos. Rachel, tienes una historia increíble sobre una de nuestras familias y sus hijos. ¿La puedes compartir? Sí la tenemos. Tenemos a esta niña, tiene entre 13 y 14 años y sufre de autismo. Tiene autismo y por eso se ha unido a sus padres para asistir a la iglesia en casa. Ella ha estado cantando con ellos y debido a su autismo tiene problemas para comunicarse y socializar con la gente, pero durante la iglesia en casa ella ha estado adorando y durante la adoración simplemente rompió en lenguaje celestial. Comenzó a hablar en lenguas como nunca antes. Ella nunca había hecho esto. Comenzó a hablar en lenguas y todos estaban tan sorprendidos, tan conmocionados, y desde entonces durante la adoración ella ha hablado continuamente en lenguas durante el servicio.
Increíble. Entonces ella es autista y está llena del Espíritu Santo. Nadie le impuso las manos, simplemente estaba en el servicio como Cornelio, algo así como en el Nuevo Testamento. Cómo el Espíritu Santo vino sobre ella, y aunque ella tiene una discapacidad en su función cerebral, el Espíritu Santo simplemente lo pasó por alto. ¡Qué increíble es eso! ¡Qué gran historia! El pastor Scott me estaba contando una historia sobre una pareja que realmente quería tener hijos, y creo que él era en realidad hindú, y estaba hablando con Scott porque su esposa se salvó, y están teniendo una conversación y el pastor Scott pudo llevarlo a Jesús, y unos meses después realmente querían un hijo, pero ya eran bastante mayores y no pensaban que sucedería, pero descubrió que estaba embarazada y están en camino de tener un bebé milagroso, y todo eso sucedió en el 2020. Blake, cuéntanos, ¿cuál es la historia que tú tienes? Sabemos que tienes una historia increíble para compartir. ¡Guau! Sí, este ha sido un año donde hemos visto milagros de provisión, milagros del destino, milagros médicos, pero me encantan algunos de los milagros emocionales que sucedieron, los milagros del alma, donde Dios solo alcanza y sana a las personas. Y sí, tuvimos un testimonio fenomenal. Había un joven en nuestra iglesia que había estado con nosotros antes de la temporada de encierros y había decaído durante el año, pero me encanta el ánimo de nuestro equipo global y nuestros pastores. Simplemente llamé por teléfono, llamé a la gente para verificar cómo estaban. El pastor Matt, el pastor Ben, el pastor Mac, todos lo hicieron. Y entonces el milagro es que al hacer las llamadas, hacer lo que se supone que debemos hacer las pequeñas cosas, las cosas que no parecen tan llamativas, este joven estaba en mi lista de llamadas y lo llamé. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero resulta que él estaba en su auto. Había planeado terminar con su vida. Tuvo una mala ruptura y en 2020 no le había ido bien. Y en el segundo que planeaba acabar con su vida, cogí el teléfono y hablamos, oramos, lo invitamos a la iglesia en casa, lo invitamos a la conferencia, terminó volviendo a dedicar su vida al Señor en la conferencia y solo unas semanas después se enteraron por alguien cercano a él que estaba a punto de terminar con su vida en el momento que le llamé. Me encanta ser usado por Dios y ver cómo lo que parecen cosas pequeñas realmente se pueden convertir en grandes cosas cuando simplemente somos fieles a Dios en lo que nos ha pedido que hagamos. Es fenomenal ver lo que Dios puede hacer a través de eso, así que fue un milagro enorme que pudimos ver este año. Es asombroso que ese joven ahora tenga un legado porque te acercaste en el momento adecuado. El Espíritu Santo sabía que llamabas y Dios pudo usar esta temporada para que le ministraras donde él estaba, donde normalmente tal vez esto no hubiera sucedido. ¡Qué gran historia! Muchas gracias, chicos. En un año en el que ha habido tanta gente que ha perdido su trabajo y donde la provisión ha sido muy escasa, en Kingdom City nos hemos quedado impresionados con todos los testimonios que han llegado sobre lo fiel que es Dios. De hecho, como iglesia, nos ha sorprendido lo fieles que han sido nuestros servidores con sus ofrendas y cómo Dios ha actuado por ellos. Estoy aquí con más pastores de todo el mundo. Tengo a Renu en Kuala Lumpur, Jay en Dubai, al pastor Matt en Kuala Lumpur también, y ellos tienen algunas historias geniales bastante locas. Entonces, Jay, ¿por qué no nos cuentas qué le pasó a uno de nuestros chicos en Dubai? Gracias, pastora Jem. Es increíble ver la provisión de Dios de maneras asombrosas. Fíjate, hemos tenido personas que consiguen trabajos de la nada cuando las empresas estaban despidiendo gente. Hay gente que se les dieron nuevos trabajos. Incluso a uno de nuestros servidores entró a un trabajo y le bonificaron. Lo llamaron del departamento de recursos humanos y pensó que lo iban a despedir, pero era para informarle que ella obtendría un bono. Es un testimonio en particular de lo más destacado de lo que quiero compartir de un servidor, que él dio una ofrenda milagrosa cerca del tiempo de la conferencia. Él dio una cantidad y él solamente tenía la mitad de la cantidad, pero por fe dijo, voy a dar esta cantidad completa. No le habían pagado el sueldo. Su empresa estaba tan mal que ni siquiera podían pagar el alquiler. Él era el director clave de la empresa y en tiempos tan difíciles no recibió salario por mucho tiempo. Pero simplemente él dio con fe. ¿Y sabes qué? Él recibió el dinero que ofrendó una semana después. Y ahora, justo en diciembre, justo antes de que se mudara de casa, recibió el doble de la cantidad que había donado. Y su esposa recibió un nuevo trabajo con un mejor salario y mejores beneficios. La familia está ordenada. Y sabes, la fe que aumentó en el grupo de conexión ha sido como si fuera más grande y fuerte para todos, para que Dios pueda proveer. Así que ha sido increíble ver cómo Dios provee, no solamente en lo que queremos, sino en lo que necesitamos, aquí mismo en Dubái.
Muy bien, como saben, hemos lanzado Greenhouse y mucha gente quiere inscribirse en Greenhouse, pero no han sabido si podrían. Con esta crisis financiera, la economía, hay mucha incertidumbre. Pero Renu, tú tienes un par de historias que contarnos. ¿Por qué no las compartes con nosotros? Gracias, Pastora Jem. Tengo tantas historias sobre la provisión de los estudiantes de Greenhouse que simplemente han puesto su fe en primer lugar. Han puesto su fe en la línea. Especialmente 2 historias realmente increíbles se destacan. Teníamos un joven que se había inscrito en Greenhouse, estaba esperando su entrevista, pero le preocupaba no poder pagar sus cuotas. Entonces le dijo a su líder de conexión: oye, ¿sabes qué? Me preocupa diezmar porque si diezmo no podré pagar mis cuotas. Y el líder de grupo de conexión le dijo: no, escucha, sabes, debes poner primero a Dios, tienes que seguir diezmando y luego confiar en que Dios proveerá para Greenhouse. Una semana después hicieron la reunión de Love Night. Estuvieron juntos en la reunión y al final del servicio alguien en sus contactos dijo: oye, hay alguien aquí que quiere hacer Greenhouse y no puedo pagarlo. Entonces este compañero levantó la mano y dijo: ese soy yo, esa es mi historia. Esta es otra persona en la conexión y dijo: mira, yo voy a pagar por ti. Así que estaba completamente pagado, lágrimas en la habitación. Todos se reunieron alrededor y oraron por ellos. Se me pone la piel de gallina incluso solo de contar la historia. Al final de la velada, el joven dijo: ¿sabes qué? De hecho he estado diezmando durante todo este tiempo, pongo a Dios primero y ahora mira, Él está poniendo todos mis honorarios. Y bueno, tenemos otros, lo sé, es increíble, ¿verdad? Tuvimos otra niña que dijo a sus padres: miren, quiero hacer Greenhouse y me comprometeré a pagar las tarifas yo misma, pero es una estudiante de tiempo completo y trabaja solo a tiempo parcial como actriz, por lo que su trabajo es muy esporádico, no puede estar segura de cuándo la van a contratar ni cuántas horas. Entonces ella solo confiaba que Dios y le decía: Dios, por favor, necesito que me proveas. Y entonces recibió una llamada de su compañía de producción al día siguiente y le dieron un papel muy pequeño en realidad. Así que le dijeron que es un papel muy pequeño, pero te vamos a poner en el rango mejor pagado. Obviamente teniendo en cuenta que los rangos según el tamaño de su función, y a pesar de que su papel era muy pequeño, le dijeron: te pagaremos en la escala salarial más alta y también nos gustaría que hicieras un poquito más y te pagaremos un poquito más por eso también. Se fue a casa realmente asombrada, hizo los cálculos y resultó que la cantidad que le iban a pagar por ese pequeño trabajo era 5 veces mayor que lo que invirtió en la ofrenda milagrosa. 5 veces lo que puso en la ofrenda milagrosa, y cubrirá sus tarifas del curso de Greenhouse. Ese es un testimonio para ella, pero lo que me encanta que esta historia también es un testimonio para sus padres, porque ella tuvo que decirles a sus papás: miren, quiero priorizar este año a Dios, y sus padres dijeron: está bien, bueno, Dios proporcionará, entonces podrá hacerlo, y mira, Él ha provisto. Entonces es un testimonio para toda la familia. Entonces quiero enfatizar, Pastora Jem, que todavía no es demasiado tarde para inscribirse al curso de Greenhouse. Entra al sitio web, ingresa a kingdomcity.com/Greenhouse y obtén tu solicitud hoy y ve lo que Dios puede hacer en tu vida. Estas son grandes historias, me encantan. Esto es todo tan bueno. Pastor Matt, tenemos también algunas historias increíbles que le han pasado a nuestros hombres de negocios, a las personas de negocios. ¿Por qué no compartes una de estas increíbles historias con todos nosotros? Totalmente, 100%, totalmente. ¿Sabes? Hay un hombre aquí de negocios, su nombre es Anthony, su negocio en realidad había tenido problemas. De hecho, estaba yendo cuesta abajo y especialmente cuando el virus nos golpeó. ¿Sabes el bloqueo que tenemos aquí en Malasia? Y entonces él estaba realmente perdido, hasta el punto de que no podía pagar el alquiler de su local. Y se sentía muy apretado, y fue justo antes de la temporada de la ofrenda milagrosa, pero sintió que Dios le hablaba y le decía: confía en mí, pon tu fe en mí, cree en mí y mira lo que puedo hacer. Entonces, cuando comenzó a poner su fe y confianza en Dios, en unas pocas semanas, su negocio comenzó a cambiar por completo. El negocio se disparó como loco, como nunca antes lo había experimentado. Pero espera, que hay más. Obtuvo una licitación del gobierno y ahora se está internacionalizando con su negocio. ¿Y sabes a lo que me refiero? Estaba tan emocionado y celebrando lo que Dios había hecho en su vida, en su negocio. Le encantaba porque ahora también podía participar en la ofrenda milagrosa. Y es que, ¿sabes que estamos teniendo testimonio tras testimonio tras testimonio? Increíble. ¿Y sabes lo que declaramos? Hazlo de nuevo, Dios, hazlo otra vez.
Si tienes una necesidad económica, creemos y declaramos que Dios también proveerá para ti. Si deseas hacer greenhouse y no puedes pagarlo, Dios te lo proporcionará. Si eres una persona de negocios, Dios proveerá. Él puede hacerlo de nuevo, pero queremos alabar a Dios por todas las grandes historias y todas las grandes cosas que hizo al proveer este año para nuestra gente. Uno de mis atributos favoritos de Dios es que Él es un Dios que sana, que cuando los médicos y los informes dicen una cosa, Dios simplemente entra y sana, y demuestra que hay un Dios que tiene un poder sobrenatural. Tenemos algunos miembros de nuestro equipo de otros lugares que tienen historias increíbles. Tenemos a Brooke de nuestro campus en línea, tenemos a Himal de Sri Lanka, a Sabrina de Perth, y tienen algunas historias realmente geniales sobre lo que Dios hizo en este año a través de los milagros de sanación. Brooke, ¿por qué no nos cuentas uno de los testimonios que pasó en México? Por supuesto, una de nuestras increíbles líderes de conexión nos envió un testimonio. Tenía una amiga suya que se había trasladado a Ciudad de México, ya que necesitaba una operación en la mandíbula. Entonces su grupo de conexión se unió en línea y comenzaron a orar por ella. Y de hecho fue el cirujano al día siguiente y descubrió que ya no necesitaba la operación después de que el equipo se reunió para orar por ella. ¡Qué increíble! Impresionante, fue hasta la Ciudad de México para que le operaran la mandíbula. Ella se cura, no necesita más operación. Es increíble. Exactamente, muy bueno. Me encanta, eso es tan bueno. Ahora vamos con Himal. Tienes uno genial de nuestra noche de oración global. En nuestra última reunión tuvimos un gran testimonio. ¿Quieres compartirlo? Claro, Pastor James. Esto es asombroso. Mira, en la última noche de oración global, la tuvimos en diciembre, y el Pastor Paul dio una palabra de conocimiento que era exactamente lo que uno de los líderes de nuestro grupo Conexión estaba experimentando aquí. Él había experimentado reflujo ácido muy grave y problemas gástricos durante los últimos 3 meses. Mira, solía llegar a un punto en que apenas si podía respirar y a veces tenía dificultad también para respirar. Simplemente se acostumbró, nunca pidió oración a nadie. Pero el Pastor Paul mencionó una sanidad sobre estos problemas gástricos, y él también mencionó que comenzó hace 3 años, que es exactamente cuando comenzó para nuestro líder del grupo de conexión también. Así que él reclamó la sanidad y dejó de tomar sus medicamentos ese día. Ya ha pasado más de un mes. Y puedo decirles que ha dicho que no ha tenido que tomar sus medicamentos desde esa noche. Está completamente curado, lo cual es asombroso. Eso es increíble. Cómo Dios usa el internet, usa la tecnología para sanar a las personas sin importar en qué parte del mundo estés. Dios está en todas partes. Me encanta esto, es impresionante. De hecho, uno de nuestros líderes de conexión en Malasia de repente tuvo una hemorragia en el cerebro y tuvo un derrame cerebral. Y los médicos dijeron que tendría problemas importantes con los ojos y las extremidades y que estaría postrado en una cama por el resto de su vida. Entonces su grupo de conexión y todos en otros grupos de conexión, todos empezaron a orar a su alrededor y Dios le dio una palabra. Pudo escuchar a Dios dándole una palabra durante este tiempo de que no moriría. Entonces comenzó a declarar: viviré, voy a vivir, y ahora está completamente curado, camina, habla. 2 meses después incluso tiene un testimonio en video de ello porque todos están asombrados de cómo Dios lo ayudó. Es tan bueno. Bueno, Sabrina, ¿quieres contarnos la historia que tienes de sanación? Que por cierto es bastante intensa. ¿Quieres compartirla con nosotros? Sí, absolutamente. Entonces, esto tuvo lugar aquí en Perth. En realidad es parte de uno de nuestros grupos de conexión. Hay una pareja que participó en uno de los grupos de conexión a los que asistimos. Y a principios del año pasado descubrieron que estaban embarazados. Estaban esperando a su segundo hijo, lo cual es algo emocionante, ya sabes. Pero a las pocas semanas de embarazo, la esposa desarrolló una apendicitis. Necesitaba ser trasladada de urgencia al hospital, someterse a una cirugía intensa, obviamente extirpando su apéndice. Y los médicos le dijeron: hay una probabilidad muy alta de que el bebé no sobreviva y debas estar preparada para esto. Entonces, como grupo de conexión, oramos por ella, declaramos las promesas de Dios de protección sobre este bebé. Y esta cirugía pasó, y el bebé sobrevivió a la cirugía con solo 6-7 semanas de gestación, lo cual es increíble. Pero luego hay otro obstáculo. Los médicos claramente nos dijeron: hemos encontrado un tumor dentro de ti, necesitamos tener otra ronda de cirugía y si es cáncer necesitarás quimioterapia. Le sugerimos
que termines con este bebé. No hay forma de que este bebé sobreviva a la segunda cirugía y simplemente no puedes estar embarazada con quimioterapia. Entonces obviamente es una noticia devastadora para mamá y papá. Nuevamente como grupo de conexión oramos por ellos, simplemente declaramos que Dios los protegería, que Dios sanaría y que Dios revelaría su bondad, porque dice la palabra que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Entonces Dios ya tenía un corazón para ese bebé. A lo que a los 3 meses se sometió a la cirugía, le extirparon 1/3 de sus intestinos, lo revisaron y ven que, número 1, no tiene cáncer, y en junio del año pasado tienen una hermosa y saludable bebé llamada Hannah, y todos estamos súper emocionados, así que gloria a Dios por proteger a este bebé y realmente traer su bondad a esta situación. Impresionante, y tal vez puedas estar sufriendo una enfermedad en este momento y estás desesperado por tener sanación. Siempre que escucho acerca de los testimonios de sanidad, cuando estoy enferma declaro: hazlo de nuevo, Dios, hazlo de nuevo en mí. Así que ahora mismo, si estás enfermo, solo queremos tomarnos un momento para orar. Padre Dios, ¿orarías por todos los que ahora mismo están experimentando una enfermedad? Señor Dios, que están desesperados por sanidad, bajarías y sanarías completamente, tal como lo hiciste con estas personas increíbles de nuestra iglesia, Dios. Sabemos que puedes hacerlo de nuevo, así que hazlo de nuevo, Dios. Hazlo de nuevo en el nombre de Jesús. Te lo ruego, amén. Bueno, como sabes, debido a COVID no hemos tenido una estadística para poder saber cuántas salvaciones tuvimos realmente el año pasado. Todos los años solemos comenzar celebrando toda la salvación que tuvimos el año anterior, pero en realidad no sabemos cuántas personas realmente han dado su vida a Cristo, pero conocemos historias increíbles y sabemos que hay gente ahí afuera que lo hizo. Y ahora mismo tengo conmigo algunos de los miembros de nuestro increíble equipo. Son grandes evangelistas y van a compartir. Tenemos al pastor Mike del campus en línea, a Johnny Gibbs de City Youth y a Zulín de Kuala Lumpur, que lleva el grupo de jóvenes. Y luego, por supuesto, tenemos a Elaine, que también está en Kuala Lumpur, y tienen algunas historias increíbles sobre cómo Dios pudo acercarse y mostrarse. Dios ha revelado que algunas personas lo aceptaron a pesar de que no las conocemos, ya que no hemos tenido un servicio dominical o una reunión. Entonces, Zulín, ¿quieres compartir la historia de esta familia que me contabas y de cómo encontraron Kingdom City? Sí, lo que pasó es que una familia que se unió a nosotros para la iglesia en casa un domingo, acabamos de empezar a conocer su historia y nos estaban contando sobre su increíble historia, sobre cómo incluso encontraron a Dios y también a la iglesia. Y realmente estos hermanos eran de una fe diferente y habían pasado el confinamiento, pero habían estado pensando y cuestionando su religión y estaban descubriendo que realmente había un Dios ahí afuera. Decidieron buscar por sí mismos y le pidieron una señal a Dios. Entonces, donde ellos viven en realidad es un centro comercial llamado One City, y es ahí donde solíamos tener una iglesia. Y teníamos un cartel, un gran cartel de Kingdom City ahí. Todavía estaba allí, por donde han estado pasando todos los días, y dicen que recuerdan haberlo visto. Así que decidieron comprobar. Fueron al sitio web de Kingdom City, iniciaron sesión en uno de nuestros servicios y fueron salvados a través del servicio. Y no solo eso, empezaron a unirse a la iglesia en casa e invitaron a su mamá a unirse a la iglesia en casa. Y todos se inscribieron para la conferencia, se unieron a la conferencia completa. Acaban de ser salvados radicalmente y ahora los 2 hermanos se han inscrito a o sea que Greenhouse. nunca han acudido a uno de nuestros servicios. Ni siquiera han entrado en un servicio de Kingdom City y se inscribieron a Greenhouse y se salvaron, todo por un cartel publicitario que nunca retiramos. En verdad es una gran historia, me encanta. Johnny, cuéntanos alguna de las historias que tienes sobre City Youth. Sé que tienes una historia sobre un par de chicos. Claro que sí, pastora Jemima, tengo un testimonio increíble. Así que durante el tiempo de pandemia de COVID en la cuarentena aquí en Perth, Australia, nuestras restricciones disminuyeron bastante y pudimos reunirnos en pequeños grupos en casa. Tenía un grupo como de 4 o 5 chicos maori, que eran bastante problemáticos. Entonces venían al grupo, a veces sí, a veces no, y así sucesivamente. Un día regresaron y fue increíble ver cómo Dios cambiaba sus corazones y restauraba sus vidas. Y realmente empezó a arder un fuego en su corazón. Era como que estos jóvenes tan problemáticos, honestamente muy problemáticos, de hecho salieron en las noticias por comenzar un disturbio en un suburbio aquí en Perth, en Australia. Era ver cómo estaban tan descontrolados que querían comprar y vender hierba o hacer cosas ilegales, pero Dios pudo apoderarse de su corazón y cambiaron el mundo de una manera asombrosa. Le dieron su corazón a Dios en nuestra iglesia en casa y realmente comprometieron su vida
Y pudimos sentarnos con ellos y platicar. Y uno de ellos dijo algo que me impresionó y se los quiero compartir. Dice, ¿sabes? Esta noche estaba planeando ir a casa a drogarme, pero me di cuenta que Dios es el único viaje que necesito. Asombroso, ¿no? Bueno, la historia no se detiene ahí. Así que Dios enciende sus corazones. Luego continuamos reuniéndonos en pequeños grupos, así hasta que iniciamos el grupo de jóvenes. Y ya nos podíamos reunir en grandes grupos. Y fue una semana tras otra semana de forma constante, cuando empezamos a ver que ellos empezaban a traer 2 o 3 amigos. Cada semana recibían salvación los amigos que traían. Y se sumaba nueva gente. Así que ellos contactaban. Y realmente fue muchos, alrededor de 35 o 40 personas. Lo que estos niños tocados por Dios tenían este fuego ardiendo, y vaya que fue increíble, 40 de sus amigos. Increíble en esta iglesia en casa. O sea, hay niños traviesos que encuentran a Dios y sin ser como peligrosos para el enemigo, hacen que todos sus amigos se salven. Esto es impresionante. Hazlo de nuevo, Dios, en el ministerio de jóvenes y en cada persona, en el nombre de Jesús lo declaramos. Elaine, también hemos visto un avivamiento en nuestras casas de retiro. ¿Quieres compartir sobre eso? Hola, Pastor James, estoy muy emocionada de poder compartir este testimonio con todos. En marzo de este año, llevamos a la iglesia al hogar de una persona de la comunidad que al principio ni siquiera estaba dispuesta a acoger una iglesia. Gracias a Dios cambió de opinión y comenzaron a invitar a sus amigos que no asistían a la iglesia. Uno de ellos dirigía 3 casas de retiro y decidió transmitir nuestros servicios de la iglesia en línea todos los domingos, y cuando pudimos, invitó al equipo de la comunidad de Kingdom City de allí a realizar actividades de divulgación. Cantamos canciones interactivas en un dialecto chino, jugamos juegos, compartimos testimonios de la increíble fidelidad de Dios, compartimos el mensaje del Evangelio, y al final de nuestras 2 visitas pudimos llevar a cerca de 50 personas mayores a Jesús. Estas son personas que están en los últimos momentos de su viaje y debemos orar para que experimenten la paz de Dios y el amor de Jesús junto con los trabajadores del hogar. Qué increíble privilegio en esta temporada llevar el Evangelio y la realidad de Cristo a estas personas. Toda la gloria a Jesús. Eso es increíble que Dios se haya acercado. Nunca hubiéramos estado allí. Esas personas nunca hubieran podido venir a nuestro servicio. Qué bueno es Dios, que pudimos llegar ahí a través de la iglesia en casa. Y todas esas personas terminan en la eternidad, con Jesús. Me encanta eso. Mike, increíbles salvaciones también a través de internet. ¿Cuál es uno de tus favoritos? Han sido tantos, pero creo que realmente destaca es de un hombre chino que se quedó atrapado en Adelaide, Australia, debido a que no pudo regresar a casa por COVID. Estaba en un momento en el que realmente estaba luchando, estaba realmente deprimido, y se acercó un viejo amigo suyo de la escuela que vivía en Inglaterra. Ahora, este viejo amigo de la escuela, su esposo en realidad es un pastor. No es de Kingdom City, pero él le dijo, mira, he escuchado de una buena iglesia que está haciendo un increíble servicio en línea. Deberías de echarle un vistazo. Entonces el tipo regresa y se conecta al servicio en línea y empieza a conocer de Dios. Y él sigue todos los enlaces, se une al grupo Conexión que se transmite desde Melbourne, Australia. Es uno de los que se conecta al grupo Conexión y se conecta al campus en línea, y en el grupo Conexión él recibe al Señor. Y me encanta esta historia porque vincula toda China, Estados Unidos, vincula a todo el mundo. Dios es bueno. Dios va a todas partes para encontrar al uno. Totalmente. Ahora él es parte del campus en línea y le encanta. Todavía está atrapado en Australia, pero todas las semanas se conecta al grupo Conexión. Eso es muy bueno. Y sabes, si tienes familiares y amigos en los que estás creyendo para que sean salvos, no te rindas. Sigue orando, y si se han salvado queremos saberlo. Asegúrate de informarnos en el enlace que está abajo. Las historias de tus amigos y familiares que se salvaron para que podamos celebrarlo contigo. ¿Sabes? Si has estado viendo iglesia en casa y no tienes una relación personal con Dios, o tal vez la tuviste una vez y ahora estás lejos de Dios, y has escuchado estos milagros en estas historias, y quieres desesperadamente una relación con Dios, quieres tener acceso a un Dios que te ama, que se preocupa por ti, y sobre todo que puede ayudarte. Queremos guiarte en una oración. Es muy simple. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que entre en tu corazón, que sea tu Señor y tu Salvador, y mientras haces eso, sentirás algo diferente. Dios simplemente vendrá sobre ti y tu vida nunca volverá a ser la misma. ¿Podrías repetir esta oración después de mí?
Si dices que sí, quiero pedirle a Dios que entre en mi vida. Quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Quiero este Dios del que han estado hablando durante los últimos momentos. Entonces, oremos. Querido Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te pido ahora que seas mi Señor, mi Salvador, mi mejor amigo. ¿Vendrías, Espíritu Santo, y me llenarías? Que nunca vuelva a ser el mismo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si has rezado esto por primera vez, queremos saberlo. Si te encuentras en una de nuestras ciudades donde tenemos un centro, nos encantaría enviarte una Biblia. Así que asegúrate de obtener el enlace a continuación. Ingresa tus datos y nos aseguraremos de que alguien se ponga en contacto contigo. Bueno, te amamos, Kingdom City. ¡Feliz Año Nuevo! Este va a ser un gran año. No dejes que el miedo te acompañe en el 2021. Porque Dios va a hacer cosas increíbles a través de ti. Nos vemos, te amamos.